70 años de vida y nunca imaginé que el peor momento llegaría precisamente el día de mi cumpleaños. La torta seguía intacta sobre la mesa, las velas ya derretidas formando charcos de cera amarilla que manchaban el mantel bordado que María había elegido años atrás. Ese mismo mantel que ahora presenciaba la destrucción de todo lo que creía sagrado en mi familia. El silencio en el comedor era tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Los pocos familiares que habían venido a celebrar conmigo ahora eran testigos involuntarios de algo que cambiaría todo para siempre. Mi primo Rubén miraba fijamente su copa de vino, como si el líquido rojo pudiera transportarlo lejos de esta pesadilla. La luz del candelabro parecía más débil, como si también ella quisiera esconderse de lo que estaba ocurriendo. $12 millones, papá, dijo Ricardo, y su voz tenía un tono que jamás le había escuchado, mezcla de reproche y ambición desnuda. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los documentos, pero no de nervios, sino de excitación contenida. 12 millones que has estado escondiendo mientras yo me he sacrificado cuidándote todos estos años. La ironía me golpeó como una bofetada. Cuidándome. Él hablaba de cuidarme cuando en los últimos 3 años apenas había visitado mi casa una vez al mes, y siempre con prisas, siempre con excusas para irse temprano. Las únicas veces que se quedaba más tiempo era cuando necesitaba dinero para alguno de sus negocios fallidos. Gabriela, mi nuera, asentía desde su silla con esa expresión de víctima que también sabía fingir. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una satisfacción que me revolvía el estómago. Llevaba puesto ese vestido rojo que siempre usaba cuando quería impresionar, como si esta confrontación fuera otro de sus eventos sociales. Fue ella quien descubrió el dinero, fue ella quien corrió a contárselo a mi hijo, y ahora ambos estaban aquí, en mi propia casa, exigiendo lo que consideraban suyo por derecho. Recordé el momento exacto en que ella había encontrado los estados de cuenta. Había sido hace una semana, cuando fingió preocuparse por mi salud y vino a ayudarme a organizar mis papeles. Yo estaba en la cocina preparando café cuando la escuché gritar desde mi estudio. Corrí pensando que había pasado algo grave, solo para encontrarla con mis documentos bancarios en las manos, los ojos como platos, calculando mentalmente cuánto de ese dinero podría ser suyo. Tienes que firmar esto, continuó Ricardo, empujando los documentos hacia mí con una agresividad verla y contenida. El papel crujió contra la superficie de madera de la mesa, un sonido seco que resonó en el silencio como un disparo. La mitad de todo ese dinero me corresponde. He sido yo quien te ha cuidado, quien ha estado aquí cuando me necesitabas. Es lo justo, papá. Es lo que mamá habría querido. La mención de mi esposa muerta fue como un golpe en el pecho que me quitó el aire. ¿Cómo se atrevía a invocar su memoria para justificar esta traición? María había sido todo para mí durante 45 años de matrimonio. Había sido ella quien me había enseñado el valor de la familia, del perdón, de la paciencia. Usar su recuerdo de esta manera era profanar algo sagrado, era pisotear la tumba donde descansaba la única persona que realmente me había amado sin condiciones. Los otros invitados miraban sus platos, incómodos, deseando estar en cualquier otro lugar. El aire se había vuelto irrespirable, cargado de una tensión que parecía física, tangible. Mi hermana Andrea tenía los ojos llenos de lágrimas que se esforzaba por contener, pero no se atrevía a hablar. Conocía a Ricardo desde niño, sabía de lo que era capaz cuando no conseguía lo que quería. Cualquier intervención de su parte solo empeoraría las cosas, lo convertiría en su enemigo también. El ambiente se había vuelto tóxico, venenoso. Podía oler el miedo de los invitados, mezclado con el perfume demasiado fuerte de Gabriela y el aroma amargo del café que se enfriaba en las tazas sin tocar. Era como si la muerte hubiera entrado a mi comedor y se hubiera sentado entre nosotros. Ricardo seguía hablando, justificando su demanda con argumentos que sonaban ensayados, calculados. Hablaba de sacrificios que nunca había hecho, de cuidados que nunca había brindado, de responsabilidades filiales que había ignorado durante años. Mencionaba las veces que había venido a visitarme, pero omitía que siempre había sido para pedirme dinero. Hablaba de preocupación por mi bienestar, pero no mencionaba que en los últimos meses había estado presionándome para que vendiera la casa y me mudara a un asilo. Todo sonaba hueco, vacío de cualquier amor real. Era pura codicia vestida de deber moral, ambición disfrazada de filial preocupación. Mira, papá, dijo, cambiando el tono a uno falsamente comprensivo, sé que esto es difícil para ti, pero tienes que entender que ya no puedes manejar tanto dinero solo. A tu edad, con tu salud, es demasiada responsabilidad. Gabriela y yo podemos ayudarte, podemos asegurarnos de que ese dinero se use correctamente. Correctamente.
La palabra resonó en mi mente como una campana funeraria. Correctamente significaba financiar el estilo de vida lujoso de Gabriela, sus caprichos constantes, sus viajes a Europa que documentaba obsesivamente en redes sociales. Correctamente significaba pagar las deudas de los negocios fallidos de Ricardo, esos proyectos grandiosos que siempre terminaban en bancarrota. No voy a pedírtelo 2 veces, dijo finalmente, y en su voz había una amenaza velada que me heló la sangre. Se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al mío, y pude ver en sus ojos la misma frialdad que había visto en su infancia cuando torturaba a los animales del vecindario. Si no firmas voluntariamente, haré que un juez declare que ya no estás en condiciones de manejar tu dinero. Gabriela y yo hemos estado documentando todo, tus olvidos, tus confusiones, esas veces que no recordabas dónde pusiste las llaves. Ahí estaba la verdad desnuda, cruda como una herida abierta. No era amor filial, no era preocupación genuina. Era un plan premeditado, una estrategia cuidadosamente orquestada para quitarme todo lo que había trabajado durante décadas para construir. Mi propio hijo, la persona en quien más había confiado, me estaba chantajeando en mi propia casa, delante de mi propia familia, en el día que debería haber sido de celebración. Pero lo que Ricardo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había estado esperando este momento. Cada palabra que decía, cada gesto amenazante, cada mirada cómplice que intercambiaba con Gabriela, todo estaba confirmando lo que ya sabía desde hacía meses. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, revelando la imagen completa de su traición. Me quedé callado, mirándolos con la misma expresión serena que había mantenido durante toda la confrontación. No dije nada, no protesté, no me defendí. Simplemente los observé, grabando cada detalle en mi memoria, cada matiz de su traición, cada gesto que confirmaría lo que ya sospechaba. Está bien, murmuré finalmente, con una voz que sonó más débil de lo que realmente me sentía. Dejé que mis hombros se encorvaran un poco más, que mi respiración se volviera más laboriosa. Necesito tiempo para pensarlo. Ricardo sonrió, creyendo que había ganado. Gabriela le apretó la mano bajo la mesa, sus ojos brillando con la anticipación de la victoria. Los demás suspiraron aliviados, pensando que la tensión había terminado, que la tormenta había pasado. Pero mientras recogían los papeles y comenzaban a despedirse, mientras fingían que nada había pasado y que podíamos seguir siendo una familia normal, yo pensaba en silencio, ellos no saben que ya tengo todo preparado. Mientras escuchaba sus pasos alejándose por el pasillo y la puerta principal cerrándose con un golpe seco, me quedé solo en el comedor, rodeado por los restos de una celebración que nunca llegó a serlo. Las velas derretidas, los platos sin tocar, el eco de sus amenazas flotando en el aire como humo tóxico. Pero mi mente ya no estaba en ese momento. Como una película en reversa, los recuerdos comenzaron a desfilar ante mis ojos, llevándome de vuelta al momento exacto en que todo comenzó a desmoronarse. Fue hace 2 años, 3 meses y 12 días. Lo sé porque desde entonces he contado cada momento de dolor. El funeral de María había sido en primavera. Las flores que ella tanto amaba decoraban su ataúd, y yo permanecí de pie junto a su tumba mucho después de que todos se fueran. Ricardo estuvo a mi lado durante la ceremonia, sostuvo mi brazo cuando mis piernas flaquearon, me ayudó con los trámites del sepelio. Por un momento, creí que la muerte de su madre nos había unido, que la tragedia había devuelto a mi hijo el corazón que pensé había perdido. Qué ingenuo fui. La primera señal llegó apenas una semana después del entierro. Yo seguía usando la misma ropa todos los días, sin afeitar, sin comer, perdido en un laberinto de dolor que parecía no tener salida. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que me desgarraban el alma. Fue entonces cuando Ricardo llegó con Gabriela, cargados de bolsas de comida y sonrisas comprensivas. «Papá, no puede seguir así», me había dicho, sentándose a mi lado en el sofá donde María y yo habíamos pasado tantas tardes viendo televisión. «Mamá no habría querido verte de esta manera. Necesitas cuidarte, necesitas salir adelante». Sus palabras sonaban sinceras entonces. Incluso lloró conmigo esa tarde, compartimos historias sobre María, recordamos los buenos momentos. Gabriela preparó la cena, limpió la cocina, actuó como la nuera perfecta que siempre fingía ser cuando necesitaba algo. Pero las siguientes visitas comenzaron a seguir un patrón extraño. Siempre llegaban con alguna preocupación nueva sobre mi estado mental, siempre tenían alguna observación sobre mi capacidad para cuidarme solo. «Papá, se te olvidó pagar la luz», decía Ricardo, aunque yo recordaba perfectamente haber enviado el cheque. «Papá, la leche en tu refrigerador está vencida», agregaba Gabriela,
cuando yo sabía que la había comprado el día anterior. Al principio pensé que realmente estaba perdiendo la memoria, que el dolor me había afectado más de lo que quería admitir. Comencé a dudar de mí mismo, a cuestionar cada decisión, cada recuerdo. Tal vez si necesitaba ayuda, tal vez si estaba volviéndome senil. Pero entonces comencé a notar las pequeñas cosas, como la forma en que Gabriela miraba los muebles de María, evaluándolos con los ojos como si fuera un tasador en una subasta. O como Ricardo había comenzado a preguntar sobre mis finanzas con una frecuencia que me inquietaba. Solo quiero asegurarme de que estés bien económicamente, papá. A tu edad, es importante tener todo en orden. La primera gran confrontación fue por la casa. 6 meses después del funeral, Ricardo llegó con folletos de residencias para ancianos. Lugares hermosos y seguros donde yo podría recibir la atención que merecía. Las fotografías mostraban jardines perfectos y salas de estar acogedoras, pero yo veía en ellas prisiones doradas donde la gente iba a esperar la muerte. Es por tu propio bien, papá, insistía, extendiendo los folletos sobre la mesa de la cocina donde María había preparado miles de comidas para nuestra familia. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Y piensa en el dinero que podrías obtener vendiéndola. Podrías vivir cómodamente el resto de tu vida sin preocupaciones. Ahí fue cuando comencé a entender. No se trataba de mi bienestar. Se trataba del dinero. Siempre había sido sobre el dinero. Rechacé la idea rotundamente, y vi cómo el rostro de Ricardo se endurecía, como sus ojos se llenaban de una frustración que ya no se molestaba en ocultar completamente. Gabriela, desde su silla, me miraba con una expresión de decepción que parecía genuina pero que ahora reconocía como pura actuación. Las visitas se volvieron más tensas después de eso. Ya no fingían tanto cariño, ya no actuaban como si realmente se preocuparan por mi bienestar emocional. Las conversaciones giraban constantemente alrededor de mi salud mental, mi capacidad para tomar decisiones, mi testarudez para aceptar ayuda. Mira cómo tienes la casa, papá, decía Gabriela, señalando platos sin lavar en el fregadero o periódicos apilados en la mesa. Esto no es normal. Mamá jamás habría permitido que las cosas llegaran a este punto. La mención constante de María como justificación para sus críticas era lo que más me dolía. Usaban su memoria como un arma, como una forma de chantaje emocional que me desgarraba por dentro. Sabían que mencionar su nombre me debilitaba, me hacía dudar de mí mismo. Pero el momento que realmente abrió mis ojos fue hace 6 meses, durante una de sus visitas sorpresa. Llegaron sin avisar, como siempre, pero esta vez yo estaba en el jardín y pude escuchar su conversación antes de que se dieran cuenta de que estaba en casa. Está empeorando, decía Gabriela, su voz llegando claramente a través de la ventana abierta de la cocina. Ayer me dijo que había visto a tu madre en el jardín. Obviamente está alucinando. Perfecto, había respondido Ricardo, y el tono de satisfacción en su voz me heló la sangre. Con eso y los otros episodios que hemos documentado, no debería ser difícil conseguir que un juez declare que no está capacitado para manejar sus finanzas. ¿Cuánto crees que tiene realmente?, preguntó Gabriela, y pude imaginar sus ojos brillando con codicia. No lo sé exactamente, pero tiene que ser mucho. Trabajó toda su vida, nunca gastó en lujos, y mamá siempre decía que papá era muy bueno ahorrando. Además, está la pensión, los seguros, la casa. Tiene que haber al menos algunos millones. Algunos millones. Si hubieran sabido entonces que la cifra real era mucho mayor, probablemente habrían acelerado sus planes. Pero en ese momento, escuchando desde mi propio jardín cómo mi hijo planificaba despojarme de todo lo que había construido, sentí que algo se quebraba dentro de mí para siempre. No era solo la traición. Era la frialdad con la que hablaban de mi deterioro mental como si fuera una oportunidad de negocio. Era la forma en que discutían mi futuro como si yo ya estuviera muerto. Era descubrir que el dolor que había sentido por la muerte de María era nada comparado con el dolor de descubrir que mi único hijo me veía como un obstáculo entre él y mi dinero. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la cama que había compartido con María durante décadas y lloré como no había llorado ni siquiera en su funeral. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor puro, sino de una mezcla tóxica de dolor, traición y una ira que comenzaba a crecer en mi pecho como un fuego lento pero implacable. Fue entonces cuando comencé a observar realmente, a prestar atención a cada palabra, cada gesto, cada mirada, a documentar mentalmente cada mentira, cada manipulación, cada momento en que fingían preocuparse por mí mientras en realidad solo calculaban cuánto dinero podrían obtener de mi desgracia. Las siguientes visitas fueron como representaciones teatrales para mí.
Yo seguía actuando mi papel de viejo confundido y vulnerable, mientras ellos interpretaban el suyo de familia preocupada. Pero ahora podía ver a través de sus máscaras, podía reconocer cada gesto calculado, cada lágrima falsa. Y mientras ellos creían que me estaban manipulando, yo comencé a planificar. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no podía permitir que se salieran con la suya. María no había trabajado tanto, no habíamos sacrificado tanto juntos, no había construido todo esto para que nuestro propio hijo lo destruyera por pura codicia. El plan comenzó a tomar forma lentamente, alimentado por cada nueva humillación, cada nueva mentira, cada nueva demostración de su desprecio por mí. Y ahora, sentado en mi comedor vacío, mirando los restos de mi cumpleaños arruinado, sabía que el momento había llegado. Ellos creían que habían ganado. Creían que el viejo Orlando finalmente había sido acorralado. Pero lo que no sabían era que el viejo Orlando había muerto el día que escuché su conversación en el jardín. El hombre que había nacido en su lugar era alguien completamente diferente. Alguien que ya no tenía nada que perder. 3 días después de mi cumpleaños arruinado, la vida siguió su curso aparentemente normal. Ricardo y Gabriela me dieron tiempo para pensar en su propuesta, como si fuera una generosa concesión de su parte. Pero yo sabía que era solo estrategia. Querían que la presión aumentara, que el miedo me carcomiera hasta que no tuviera más opción que rendirme. Lo que no sabían era que durante esos 3 días, yo había estado más activo de lo que había estado en meses. No físicamente, sino mentalmente. Cada fibra de mi ser estaba enfocada en un solo objetivo: descubrir hasta dónde llegaba realmente su traición. El martes por la mañana, mientras fingía estar dormido en mi sillón favorito, escuché a Gabriela hablando por teléfono en la cocina. Había venido supuestamente a ayudarme con las compras, pero yo sabía que su verdadero propósito era vigilarme, asegurarse de que no hiciera nada que pudiera arruinar sus planes. No, mamá, no te preocupes, decía, su voz llevando esa falsa dulzura que usaba cuando quería manipular a alguien. Ya casi tenemos todo resuelto. Orlando va a firmar los papeles esta semana. Ricardo fue muy convincente. Hubo una pausa, y pude imaginarla revisando su manicura perfecta mientras esperaba la respuesta de su madre. Sí, por supuesto que vamos a cuidarlo bien, continuó, y la mentira goteaba de sus palabras como miel venenosa. Pero entiendes que a su edad, con su condición mental, es lo mejor para todos. No puede manejar tanto dinero solo. Su condición mental. Hablaba de mí como si fuera un objeto roto que necesitaba ser reparado o desechado. Como si mis 70 años de experiencia, mis décadas construyendo un patrimonio, mis años de matrimonio feliz con María, no significaran nada comparado con su juventud y su codicia. No, no creo que sospeche nada, agregó, bajando la voz. Está demasiado perdido en su dolor. Además, hemos sido muy cuidadosos. Todas nuestras conversaciones importantes las tenemos fuera de la casa. Cuidadosos. La palabra resonó en mi mente como una campana de alarma. Si habían sido tan cuidadosos, significaba que había mucho más de lo que yo había descubierto. Mi traición no era solo una idea reciente nacida de la codicia, era un plan elaborado, ejecutado con precisión durante meses, tal vez años. Cuando Gabriela colgó y vino a despertarme con su sonrisa falsa, yo ya estaba formulando mi siguiente movimiento. Si ellos podían ser cuidadosos, yo también podía serlo. Si ellos podían actuar, yo también podía hacerlo. Esa tarde, después de que Gabriela se fuera con promesas de volver al día siguiente, hice algo que no había hecho en meses: salí de casa con un propósito real. Le dije a mi hermana Andrea que iba al médico, una mentira necesaria porque sabía que ella, con toda su buena intención, podría contarle a Ricardo sobre mis movimientos. Mi destino real era la oficina de Marco Antonio, mi abogado y amigo desde hace más de 20 años. Si había alguien en quien podía confiar completamente, era él. Había manejado todos mis asuntos legales, había conocido a María, había visto crecer a Ricardo. Sabía todo sobre mi familia, tanto lo bueno como lo malo. La oficina de Marco Antonio estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero elegante que me recordaba tiempos mejores. Cuando entré a su despacho, él levantó la vista de sus papeles y su expresión cambió inmediatamente de profesional a preocupada. Orlando, qué sorpresa, dijo, levantándose para saludarme. ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? Me senté en la silla frente a su escritorio, la misma donde me había sentado tantas veces para discutir inversiones, para redactar el testamento de María, para planificar nuestro futuro. Ahora estaba ahí para proteger lo que quedaba de mi vida. Marco Antonio, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente,
necesito que me ayudes con algo delicado. Y necesito que todo lo que te diga quede entre nosotros. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, reconociendo el tono serio de mi voz. Había visto esa expresión antes, cuando otros clientes venían con problemas familiares complicados. Por supuesto, Orlando. Sabes que puedes confiar en mí completamente. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Desde las primeras insinuaciones sobre mi supuesta demencia hasta la confrontación de mi cumpleaños. Le describí cada detalle, cada conversación que había escuchado, cada mentira que habían inventado sobre mi estado mental. Marco Antonio escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más grave con cada palabra. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. Orlando, esto es más serio de lo que imaginas, dijo finalmente. Lo que me describes no es solo codicia familiar. Es un intento sistemático de establecer las bases para una declaración de incapacidad mental. Si logran convencer a un juez de que no estás en condiciones de manejar tus finanzas. Pierdo todo, completé la frase. Exactamente. Y con los testimonios que han estado recopilando, con la documentación que mencionas, podrían tener un caso bastante sólido. Los jueces tienden a ser conservadores en estos temas. Prefieren errar del lado de la protección, aunque eso signifique quitarle la autonomía a alguien que realmente está bien. Las palabras de Marco Antonio confirmaron mis peores temores. No era paranoia de mi parte. No estaba imaginando cosas. Ricardo y Gabriela realmente tenían un plan detallado para despojarme de todo lo que había trabajado para construir. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, aunque ya tenía algunas ideas. Primero, necesitamos documentar tu estado mental actual, respondió Marco Antonio, abriendo un expediente nuevo. Voy a programar una evaluación psicológica completa con un especialista de mi confianza. Alguien que no pueda ser influenciado o comprado. Si tenemos evidencia médica sólida de que estás completamente cuerdo, será mucho más difícil para ellos proceder. Y segundo, necesitamos preparar una defensa legal. Voy a investigar exactamente qué han estado haciendo, con quién han hablado, qué tipo de evidencia han estado recopilando. Y voy a asegurarme de que tus asuntos financieros estén protegidos de cualquier intento de intervención. Marco Antonio hizo una pausa, estudiando mi rostro cuidadosamente. Orlando, hay algo más que necesito preguntarte. ¿Qué tan grandes son realmente tus activos? Porque si estamos hablando de las cantidades que creo que estamos hablando, esto podría volverse muy feo muy rápido. Le di las cifras exactas. Vi cómo sus ojos se agrandaron, cómo se recostó en su silla con una expresión de sorpresa genuina. Incluso él, que había sido mi abogado durante décadas, no había imaginado la verdadera extensión de mi patrimonio. 12 millones en efectivo, más los bienes raíces, más las inversiones, murmuró, haciendo cálculos mentales. Orlando, estamos hablando de casi 20 millones de dólares en total. 20 millones. La cifra sonaba irreal incluso para mí. Había sido el resultado de décadas de trabajo duro, inversiones inteligentes y una vida frugal. María y yo nunca habíamos gastado en lujos, siempre habíamos vivido por debajo de nuestras posibilidades, siempre habíamos pensado en el futuro. Con esa cantidad de dinero en juego, continuó Marco Antonio, puedo garantizarte que no van a rendirse fácilmente. Van a luchar con todo lo que tienen. Van a contratar abogados, van a buscar médicos que corroboren sus afirmaciones, van a hacer todo lo posible para conseguir que un tribunal declare tu incapacidad. El peso de la situación comenzó a caer sobre mí como una avalancha. No era solo una pelea familiar. Era una guerra legal que podría destruir no solo mi patrimonio, sino mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Pero hay algo que no entiendo, agregué, una pregunta que me había estado atormentando. ¿Cómo sabían de los 12 millones? Ese dinero está en cuentas que ni siquiera Ricardo conoce. Marco Antonio frunció el ceño, claramente preocupado por la misma pregunta. Esa es una muy buena pregunta, Orlando. Y muy inquietante. O alguien les dio acceso a información que no deberían tener, o han estado investigando tus finanzas de manera más profunda de lo que pensabas. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Si conocían sobre cuentas que había mantenido privadas, significaba que habían violado mi privacidad de manera sistemática. Posiblemente durante meses. Posiblemente con ayuda de alguien más. Voy a investigar eso también, prometió Marco Antonio. Voy a revisar quién ha tenido acceso a tus cuentas, qué tipo de consultas se han hecho, si hay algún patrón de actividad sospechosa.
Cuando salí de su oficina esa tarde, me sentía como si hubiera despertado de una pesadilla solo para descubrir que la realidad era aún peor. Pero también sentía algo que no había experimentado en meses: determinación. Por primera vez desde la muerte de María, tenía un propósito claro, una misión definida. No iba a permitir que me robaran. No iba a dejar que destruyeran todo lo que María y yo habíamos construido juntos. No iba a ser la víctima en la historia de su codicia. Esa noche, mientras cenaba solo en mi comedor, mirando la silla vacía donde María solía sentarse, tomé una decisión que cambiaría todo. Si Ricardo y Gabriela querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que realmente significaba ser estratégico. Si querían una guerra, la iban a tener. Pero sería una guerra que lucharía en mis términos, con mis reglas, y con un final que ellos jamás verían venir. Los siguientes días los dediqué a convertirme en alguien que nunca pensé que podría ser, un espía en mi propia vida. Cada mañana despertaba con la determinación fría de un soldado preparándose para la batalla, pero mantenía la fachada del anciano confundido que ellos esperaban ver. La primera fase de mi plan requería algo que me resultaba completamente ajeno: fingir debilidad cuando me sentía más fuerte que nunca. Cada vez que Ricardo o Gabriela venían a visitarme, yo actuaba un poco más olvidadizo, un poco más frágil, un poco más dependiente. Era un teatro cruel, pero necesario. «Papá, ¿ya tomaste tus medicinas?», preguntaba Gabriela con esa voz dulce y condescendiente que había perfeccionado. Yo la miraba con expresión confundida, aunque sabía perfectamente que había tomado mis vitaminas esa mañana. «¿Medicinas?», murmuraba, rascándome la cabeza como si realmente estuviera perdido. «¿Cuáles medicinas?». Veía la satisfacción brillar en sus ojos cada vez que representaba estos pequeños episodios de confusión. Ella tomaba notas mentales, agregando más evidencia a su archivo mental de mi supuesto deterioro. Lo que no sabía era que yo también estaba tomando notas, documentando cada una de sus reacciones, cada comentario, cada momento en que se regocijaba con mi aparente debilidad. Pero mi actuación era solo una parte del plan. La parte más importante requería ayuda profesional. 3 días después de mi reunión con Marco Antonio, recibí una llamada que cambiaría todo. El nombre en la pantalla de mi teléfono decía Rodrigo Méndez, investigador privado. Marco Antonio había trabajado rápido. «Señor Vallejo», dijo una voz grave y profesional cuando contesté. «Soy Rodrigo Méndez. Marco Antonio me ha puesto al tanto de su situación. Podríamos reunirnos para discutir cómo puedo ayudarlo». Esa tarde, Rodrigo llegó a mi casa. Era un hombre de unos 50 años, de apariencia común, el tipo de persona que pasaría desapercibida en cualquier multitud. Exactamente lo que necesitaba. «Señor Vallejo», comenzó, sentándose en mi sala mientras yo servía café, «Marco Antonio me ha explicado la situación básica, pero necesito entender exactamente qué tipo de investigación necesita». Le expliqué todo otra vez, pero esta vez con más detalles. Le hablé sobre las conversaciones que había escuchado, sobre los documentos que Ricardo había traído, sobre la forma sistemática en que habían estado construyendo un caso contra mi capacidad mental. «Lo que necesito», concluí, «es evidencia. Pruebas de lo que realmente están haciendo, de sus verdaderas motivaciones, de la extensión de su plan». Rodrigo asintió, tomando notas en una libreta pequeña. «Entiendo. Lo que me está describiendo es un tipo de investigación familiar que desafortunadamente se ha vuelto bastante común. Hijos que conspiran contra padres con patrimonio considerable». Hizo una pausa, estudiando mi rostro. «¿Está preparado para lo que podríamos descubrir? Porque en mi experiencia, la realidad suele ser peor de lo que las víctimas imaginan inicialmente». Peor de lo que imaginaba. Las palabras resonaron en mi mente, pero no me intimidaron. Después de todo lo que había vivido en los últimos meses, después de todas las traiciones que había presenciado, sentía que ya estaba preparado para cualquier cosa. «Estoy preparado», respondí con firmeza. «Muy bien. Voy a necesitar algunos días para establecer la vigilancia y comenzar la investigación. Mientras tanto, es crucial que usted mantenga su rutina normal. No cambie nada de su comportamiento. Si ellos sospechan que está investigando, podrían acelerar sus planes o volverse más cuidadosos». Durante la siguiente semana, viví una existencia doble extraña y emocionalmente agotadora. Durante el día, cuando Ricardo y Gabriela estaban presentes, yo era el Orlando confundido y vulnerable que ellos esperaban. Olvidaba nombres, perdía objetos, hacía preguntas repetitivas. Cada actuación me dolía en el alma, pero sabía que era necesaria. Por las noches, cuando estaba solo, me convertía en el Orlando verdadero,
alerta, enfocado, planificando cada movimiento con la precisión de un maestro de ajedrez. Revisaba los reportes preliminares que Rodrigo me enviaba por correo electrónico, estudiaba fotografías de Ricardo y Gabriela reuniéndose con personas que no reconocía, analizaba cada pieza de información como si mi vida dependiera de ello. Porque, de cierta manera, mi vida sí dependía de ello. El primer reporte importante llegó una semana después. Rodrigo había estado siguiendo a Ricardo y había descubierto algo que me llenó de una furia fría que nunca había experimentado antes. Mi hijo había estado reuniéndose regularmente con un abogado especializado en casos de incapacidad mental. No solo eso, sino que había estado consultando con un psiquiatra privado sobre la condición deteriorante de su padre. Tenía fotografías de estas reuniones, grabaciones de conversaciones telefónicas, evidencia sólida de que el plan era mucho más elaborado de lo que había imaginado. Pero lo que realmente me devastó fue descubrir que estas reuniones habían comenzado hace más de 6 meses. 6 meses. Eso significaba que habían estado planeando esto desde mucho antes de que yo siquiera sospechara algo. Habían estado construyendo su caso contra mí mientras yo seguía confiando en ellos, mientras seguía creyendo que eran mi familia. Hay más, me dijo Rodrigo durante nuestra reunión secreta en un café del centro, lejos de cualquier lugar donde Ricardo o Gabriela pudieran vernos. Su nuera ha estado en contacto con una empresa de gestión de patrimonio. Han estado discutiendo cómo manejar una herencia de gran valor. Herencia. Hablaban de mi dinero como si yo ya estuviera muerto. Como si mi muerte fuera simplemente un trámite pendiente que estaba retrasando sus planes de enriquecimiento. ¿Qué más han encontrado?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Rodrigo abrió una carpeta y extrajo varias fotografías. En ellas podía ver a Gabriela reuniéndose con una mujer elegante en lo que parecía una oficina de bienes raíces. Su nuera ha estado viendo propiedades. Casas caras, mucho más allá de lo que podrían permitirse con los ingresos actuales de su hijo. Cuando mi contacto en la inmobiliaria la preguntó sobre el financiamiento, ella respondió que pronto tendría acceso a fondos considerables. Cada nueva revelación era como un clavo más en el ataúd de mi confianza en ellos. Pero también alimentaba algo más profundo y más peligroso, mi determinación de destruir completamente sus planes. Rodrigo, dije, inclinándome hacia adelante, necesito que amplíes la investigación. Quiero saber todo. ¿Con quién han hablado? ¿Qué promesas han hecho? ¿Cuántas personas están involucradas en esto? Y necesito evidencia que pueda usar legalmente. Eso va a requerir métodos más creativos, respondió cuidadosamente. Grabaciones, documentos, tal vez infiltración en sus comunicaciones privadas. ¿Estás seguro de que quiere ir tan lejos? La pregunta me hizo pausar por un momento. Hace un año, la idea de espiar a mi propia familia me habría horrorizado. Habría considerado tales acciones como una traición imperdonable a los lazos familiares. Pero ese Orlando había muerto el día que descubrí sus verdaderas intenciones. Sí, respondí sin vacilación. Quiero ir tan lejos como sea necesario. Rodrigo asintió, reconociendo algo en mi voz que incluso yo mismo estaba comenzando a descubrir, una capacidad para la venganza que nunca había sabido que poseía. Muy bien. Pero necesito que entienda que una vez que crucemos esa línea, no hay vuelta atrás. Lo que descubramos podría cambiar para siempre la forma en que ve a su familia. Mi familia ya cambió para siempre la forma en que me ven a mí, repliqué. Ahora es mi turno. Durante las siguientes 2 semanas, me volví un maestro de la duplicidad. Por las mañanas, actuaba mis escenas de confusión para Ricardo y Gabriela. Por las tardes, cuando ellos se iban, me reunía con Rodrigo para revisar nuevas evidencias, planificar nuevos movimientos, construir un caso que los destruiría completamente. La información que estábamos recopilando era devastadora. Tenían reuniones semanales con el abogado. Habían contactado a varios especialistas médicos dispuestos a testificar sobre mi supuesta incapacidad, sin siquiera haberme examinado. Habían hecho consultas sobre cómo transferir propiedades de personas declaradas incapaces. Pero lo más revelador de todo fue una grabación que Rodrigo obtuvo de una conversación entre Ricardo y Gabriela en su auto. Sus voces eran claras, sus intenciones indiscutibles. Una vez que tengamos el control de su dinero, decía Ricardo, podemos decidir qué hacer con él. Si sigue siendo un problema, hay residencias especializadas que pueden mantenerlo sedado la mayor parte del tiempo. Sedado. Querían drogarme para mantenerme callado y dócil mientras robaban todo lo que tenía. ¿Y si se resiste?, preguntaba Gabriela. No podrá resistirse. Una vez que sea declarado incapaz, legalmente será como un niño.
Nosotros tomaremos todas las decisiones por él. Esa noche, después de escuchar la grabación, me senté en mi estudio y escribí una carta que nunca enviaría. Era una carta a María, contándole sobre la traición de nuestro hijo, sobre el dolor que sentía, sobre la rabia que crecía en mi pecho como un cáncer. Pero también le conté sobre mi plan, sobre cómo iba a asegurarme de que Ricardo y Gabriela pagaran por cada mentira, por cada momento de dolor que me habían causado, por cada vez que habían profanado la memoria de nuestro amor usando su nombre para justificar su codicia. Cuando terminé de escribir, doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto a la fotografía de María que había estado ahí desde el día de su muerte. Era mi promesa para ella, mi juramento de que no permitiría que nuestro legado fuera manchado por la avaricia de nuestro propio hijo. El plan estaba tomando forma. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Y muy pronto, Ricardo y Gabriela descubrirían que habían subestimado gravemente al hombre que pensaban que podían manipular y controlar. El viejo Orlando que conocían estaba muerto. El hombre que había tomado su lugar era alguien mucho más peligroso, alguien que ya no tenía nada que perder y todo que vengar. 2 semanas habían pasado desde que Rodrigo comenzó su investigación profunda, y los resultados superaron mis expectativas más oscuras. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la traición de Ricardo y Gabriela. Cada pieza de evidencia confirmaba que su plan era aún más elaborado y cruel de lo que había imaginado. Pero ahora había llegado el momento de pasar de la fase de recopilación a la fase de ejecución. Sentado en mi estudio, rodeado de carpetas llenas de fotografías, grabaciones y documentos que exponían cada detalle de su conspiración, comencé a diseñar lo que sería el momento más importante de mi vida desde la muerte de María. La venganza no podía ser algo impulsivo o emocional. Tenía que ser quirúrgica, devastadora y, sobre todo, pública. No era suficiente con proteger mi dinero o evitar que me declararan incapaz. Necesitaba que toda nuestra familia, todos nuestros conocidos, toda persona que había sido testigo de mis supuestas confusiones viera la verdad completa sobre quiénes eran realmente Ricardo y Gabriela. El plan que comencé a formar era simple en su concepto pero complejo en su ejecución. Una reunión familiar donde yo mismo revelaría todo lo que había descubierto, con evidencia irrefutable, delante de testigos que no podrían ser silenciados o comprados. Marco Antonio, le dije durante nuestra reunión semanal en su oficina, necesito que organices una reunión familiar formal. Una cena de reconciliación donde podamos resolver este asunto del dinero de manera civilizada. Mi abogado frunció el ceño, claramente preocupado por la dirección que estaba tomando. Orlando, ¿estás seguro de que esa es la mejor estrategia? Tenemos evidencia suficiente para defenderte legalmente sin necesidad de confrontarlos directamente. Podríamos simplemente proceder a través de los tribunales. No, respondí con firmeza. Los tribunales tomarían meses, tal vez años. Y durante todo ese tiempo, ellos seguirían manipulando la narrativa, convenciendo a más gente de que estoy perdiendo la cordura. Necesito que esto termine ahora, de manera definitiva. Marco Antonio asintió lentamente, reconociendo la determinación en mi voz. ¿Qué tienes en mente exactamente? Le expliqué mi plan paso a paso. La reunión sería en mi casa, en el mismo comedor donde había comenzado esta pesadilla durante mi cumpleaños. Invitaríamos no solo a Ricardo y Gabriela, sino también a otros miembros importantes de la familia, mi hermana Andrea, mi primo Rubén, mi cuñada Mónica. Testigos respetables que no podrían ser ignorados o descreditados. Les diremos que finalmente he tomado una decisión sobre el dinero, continué. Que quiero formalizar las transferencias y asegurarme de que todo se haga correctamente, con testigos y documentación legal apropiada. Y luego les mostraré exactamente qué tipo de documentación he estado preparando. La anticipación en los ojos de Marco Antonio me dijo que estaba comenzando a entender la elegancia del plan. No sería solo una revelación, sería una demostración completa de competencia mental, una exposición pública de su conspiración, y una declaración inequívoca de que Orlando Vallejo no era la víctima que habían creído que era. Durante los siguientes días, me dediqué a los preparativos con una meticulosidad que habría impresionado a un general planeando una campaña militar. Cada detalle importaba, cada elemento debía estar perfectamente coordinado. Rodrigo y yo establecimos un sistema de grabación discreto en el comedor. Cámaras ocultas que capturarían no solo el audio sino también las expresiones faciales, los gestos, cada momento de shock y reconocimiento que cruzara por los rostros de Ricardo y Gabriela cuando se dieran cuenta de que habían sido descubiertos. ¿Estás seguro de que quiere grabar todo esto?, preguntó Rodrigo mientras instalaba el último dispositivo detrás de un marco de fotografía familiar.
Una vez que exista evidencia audiovisual de esta confrontación, no habrá manera de negar lo que pasó. Exactamente, respondí. Quiero que quede registrado para la posteridad. Quiero que cualquier persona que alguna vez dude de mi versión de los hechos pueda ver exactamente quiénes son Ricardo y Gabriela. Pero la grabación era solo una parte del show. El verdadero impacto vendría de los documentos que había estado preparando con Marco Antonio, copias de todas las conversaciones interceptadas, fotografías de las reuniones secretas de Ricardo con abogados y médicos, registros detallados de cada mentira que habían contado sobre mi estado mental. También había preparado algo más personal, una cronología completa de cada visita que habían hecho en los últimos 6 meses, con anotaciones detalladas sobre cada episodio de confusión que habían documentado. Al lado de cada entrada, había incluido la verdad, lo que realmente había estado pasando en mi mente durante esos momentos, cómo había estado actuando deliberadamente para confirmar sus sospechas. La invitación la envié un martes por la mañana. Llamé personalmente a cada familiar, usando mi voz más frágil y derrotada. Andrea, le dije a mi hermana, finalmente he tomado una decisión sobre lo que Ricardo me pidió. Creo que es hora de ceder, de firmar los papeles. Pero quiero que toda la familia esté presente. Quiero que sepan que lo hago por voluntad propia, no porque me están forzando. Podía escuchar el alivio en su voz. Mi hermana había estado preocupada por semanas sobre el conflicto familiar, sin saber realmente qué estaba pasando, pero sintiendo la tensión que crecía entre nosotros. Por supuesto, Orlando. Estaré ahí. ¿Estás seguro de que es lo correcto? Estoy seguro, mentí. Es tiempo de que esta familia se una otra vez. Llamadas similares a Rubén y Mónica produjeron las mismas respuestas comprensivas. Todos estarían ahí, todos serían testigos de lo que prometía ser una reunión de reconciliación familiar. La llamada a Ricardo fue diferente. Cuando le expliqué el propósito de la reunión, pude escuchar la satisfacción apenas contenida en su voz. Me alegra que hayas tomado la decisión correcta, papá, dijo, y sus palabras goteaban con descendencia. Vas a ver que es lo mejor para todos. Gabriela y yo nos encargaremos de que el dinero se maneje responsablemente. Lo sé, hijo, respondí, forzando afecto en mi voz. Confío en ti completamente. La mentira me quemó la garganta, pero era necesaria. En 5 días, él sabría exactamente cuánto había confiado realmente en él. Los días siguientes los dediqué a ensayar. Practicaba mi discurso frente al espejo, memorizaba el orden exacto en que revelaría cada pieza de evidencia, anticipaba cada posible reacción y preparaba respuestas para cada excusa que podrían intentar dar. También me aseguré de que mi apariencia fuera perfecta para la ocasión. Me corté el cabello, me afeité cuidadosamente, elegí mi mejor traje. Quería que cada persona en esa habitación viera inmediatamente que el Orlando que conocían, el viejo confundido y vulnerable, había sido solo una actuación. Rodrigo me visitó la noche antes de la reunión para hacer las verificaciones finales del equipo de grabación. Todo está funcionando perfectamente, me informó. Las cámaras capturarán todo desde múltiples ángulos, el audio será cristalino. Si algo sale mal, si ellos intentan negarlo después, tendremos evidencia irrefutable de lo que pasó. Nada va a salir mal, le aseguré. He planeado esto demasiado cuidadosamente. Esa noche, no pude dormir. No por nervios, sino por anticipación. Era como la noche antes de Navidad cuando era niño, excepto que el regalo que esperaba no era algo que recibiría, sino algo que daría, justicia. Me senté en mi estudio, mirando la fotografía de María que siempre mantenía en mi escritorio. Mañana, amor, le susurré a su imagen sonriente, mañana nuestro hijo sabrá que cometió el error más grande de su vida al subestimar a su padre. La mañana del día de la reunión desperté antes del amanecer. Preparé café, revisé una vez más todos los documentos, verifiqué que cada pieza de evidencia estuviera en su lugar correcto. Era como un actor repasando sus líneas antes de la función más importante de su carrera. A las 5 de la tarde, cuando comenzaron a llegar los invitados, yo estaba completamente listo. Había transformado mi comedor en un escenario para lo que sería la actuación final del Orlando vulnerable y la revelación del hombre que realmente era. Andrea llegó primero, con flores y una expresión de preocupación maternal. Rubén y Mónica vinieron juntos, trayendo vino y conversación nerviosa. Todos parecían estar preparándose para presenciar la capitulación de un anciano derrotado. Ricardo y Gabriela fueron los últimos en llegar, y entraron con la confianza de generales victoriosos marchando para aceptar la rendición del enemigo. Gabriela llevaba un vestido nuevo, caro, probablemente comprado con anticipación a su futura riqueza.
Ricardo traía una carpeta de documentos legales, listos para mi firma. Papá, dijo, besando mi mejilla con falso afecto, estoy orgulloso de ti por tomar esta decisión. Sé que no fue fácil. No, respondí suavemente, no fue fácil. Pero algunas decisiones, una vez que las tomas, te liberan completamente. No tenía idea de cuán proféticamente verdaderas eran mis palabras. Mientras todos se acomodaban alrededor de la mesa, mientras servía el vino y fingía la hospitalidad nerviosa de un anfitrión anciano, sabía que en unos minutos todo cambiaría para siempre. La familia que conocían dejaría de existir. La verdad que revelaría destruiría cualquier posibilidad de reconciliación futura. Pero ya no me importaba la reconciliación. Lo único que me importaba era la justicia. Y la justicia, finalmente, estaba a punto de servirse. El comedor nunca había sentido tan cargado de tensión. Las mismas sillas donde habíamos compartido cenas navideñas, cumpleaños y celebraciones familiares ahora albergaban a las personas que determinarían el destino final de nuestra familia. La luz dorada del candelabro iluminaba rostros que creía conocer, pero que esta noche revelarían sus verdaderas naturalezas. Ricardo estaba sentado a mi derecha, en el lugar que siempre había ocupado desde niño. Sus dedos tamboreaban nerviosamente sobre la mesa, pero sus ojos brillaban con la anticipación de la victoria. Había traído no solo los documentos de transferencia, sino también una pluma especial, una Mont Blanc que había sido de su abuelo. Claramente consideraba este momento lo suficientemente importante como para usar un instrumento histórico familiar. Gabriela, a su lado, irradiaba una satisfacción apenas contenida. Se había arreglado como para una celebración, con joyas que no había visto antes y que sospechaba había comprado anticipando su nueva situación financiera. Cada pocos minutos miraba su reloj, como si tuviera otros planes importantes para después de esta formalidad. Mi hermana Andrea se veía incómoda, moviendo constantemente la servilleta en su regazo. Sabía que algo grande estaba pasando, pero no entendía exactamente qué. Su maternal instinto le decía que protegiera a su hermano mayor, pero también respetaba demasiado a Ricardo como para interferir en asuntos que consideraba privados entre padre e hijo. Rubén y Mónica mantenían conversación superficial sobre el clima y los precios de la gasolina, claramente nerviosos por ser testigos de lo que creían sería la transferencia de una fortuna familiar. Habían venido porque les había pedido que estuvieran presentes, pero preferirían estar en cualquier otro lugar. Bueno, dije finalmente, poniéndome de pie y levantando mi copa de vino, gracias a todos por venir esta noche. Sé que las últimas semanas han sido complicadas para nuestra familia. Ricardo asintió gravemente, interpretando perfectamente su papel de hijo preocupado. Papá, todos entendemos que has estado pasando por un momento difícil, dijo con voz suave y comprensiva. Perder a mamá, lidiar con todos estos cambios, ha sido mucho para cualquier persona. Sí, agregó Gabriela, tocando mi brazo con falsa ternura, pero queremos que sepas que no estás solo. Nosotros siempre estaremos aquí para cuidarte. Cuidarme. La palabra resonó en mi mente con toda la amargura que había acumulado durante meses. Sí, querían cuidarme del mismo modo que un carnicero cuida de una res antes del matadero. He estado pensando mucho, continué, manteniendo mi voz deliberadamente temblorosa, sobre lo que Ricardo me pidió. Sobre transferir parte de mis activos, sobre mi capacidad para manejar mis propios asuntos. Pude ver cómo los ojos de Ricardo se iluminaron. Gabriela se inclinó hacia adelante, como un depredador que siente que su presa está a punto de caer en la trampa. Y he llegado a una conclusión, agregué, haciendo una pausa dramática que hizo que toda la mesa contuviera la respiración. He decidido que Ricardo tiene razón. La explosión silenciosa de triunfo que cruzó por el rostro de mi hijo fue casi tangible. Gabriela apretó su mano por debajo de la mesa, sus ojos brillando con lágrimas de lo que parecía alivio y felicidad. Andrea suspiró, claramente aliviada de que la tensión familiar finalmente se estuviera resolviendo. Papá, dijo Ricardo, levantándose para abrazarme, estoy tan orgulloso de ti. Sé que esta no fue una decisión fácil, pero es la correcta. Te prometo que cuidaré tu dinero como si fuera sagrado. Sagrado. Otra palabra que sonaría muy diferente en unos minutos. Pero antes de firmar cualquier documento, continué, soltándome suavemente de su abrazo, quiero que todos entiendan exactamente lo que está pasando aquí. Quiero que conozcan toda la verdad sobre esta situación. Una sombra de confusión cruzó por el rostro de Ricardo. ¿Toda la verdad? Papá, no entiendo. La verdad es simple, tú necesitas ayuda manejando tus finanzas, y nosotros queremos ayudarte.
Sí, respondí, caminando hacia el aparador donde había colocado cuidadosamente una serie de carpetas. Esa es una versión de la verdad. Pero hay otra versión. Una versión que creo que toda mi familia debería conocer. El aire en la habitación comenzó a cambiar. Era sutil al principio, como el momento antes de una tormenta cuando los animales sienten el peligro que los humanos aún no pueden percibir. Gabriela frunció el ceño ligeramente. Orlando, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando, dije, tomando la primera carpeta, de la verdad sobre por qué realmente están aquí esta noche. Abrí la carpeta y saqué una serie de fotografías. Las coloqué sobre la mesa, una por una, como cartas en un juego de póker donde las apuestas eran el alma de mi familia. La primera fotografía mostraba a Ricardo saliendo de la oficina de un abogado especializado en declaraciones de incapacidad mental. La segunda capturaba a Gabriela reuniéndose con un agente de bienes raíces, mirando casas que costaban 3 veces más de lo que podrían permitirse con sus ingresos actuales. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué es esto?, murmuró Ricardo, pero su voz había perdido toda la confianza que había tenido momentos antes. Esto, respondí con calma, es evidencia de lo que han estado haciendo realmente durante los últimos 6 meses. Mientras yo lloraba la muerte de su madre, mientras trataba de reconstruir mi vida sin la mujer que amé durante 45 años, ustedes estaban planeando cómo robarme todo lo que tengo. Andrea dejó escapar un grito ahogado. Rubén y Mónica se miraron con expresiones de shock creciente. Papá, esto es un malentendido, comenzó Ricardo, pero yo levanté la mano para silenciarlo. No he terminado, dije, sacando más documentos. También tengo transcripciones de sus conversaciones. Conversaciones donde discuten cómo mantenerme, sedado una vez que obtengan control de mi dinero. Conversaciones donde planifican qué hacer conmigo si me resisto a sus planes. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Andrea. Mónica se llevó la mano a la boca, claramente horrorizada. Esto no puede ser real, susurró. Oh, es completamente real, respondí. Y hay más. Saqué un pequeño dispositivo de grabación y lo coloqué en el centro de la mesa. Esta grabación fue tomada hace 3 días, en el auto de Ricardo, mientras discutían los detalles finales de su plan. Presioné play, y la voz de mi hijo llenó la habitación, clara e indiscutible. Una vez que tengamos el control de su dinero, podemos decidir qué hacer con él. Si sigue siendo un problema, hay residencias especializadas que pueden mantenerlo sedado la mayor parte del tiempo. El rostro de Ricardo se había vuelto completamente blanco. Gabriela parecía estar en shock, mirando fijamente el dispositivo como si fuera una serpiente venenosa. Ahora, dije, mirando directamente los ojos de mi hijo, díganme otra vez cómo esta reunión es sobre ayudarme y cuidarme. El silencio que siguió fue el silencio antes de una explosión. Y yo sabía que la explosión estaba a punto de cambiar todo para siempre. El silencio que siguió a la grabación fue como el momento después de un relámpago, cuando sabes que el trueno está por llegar y sacudir los cimientos de todo lo que creía sólido. Podía ver cómo la realidad se desplomaba en los rostros de cada persona sentada en mi mesa, cada uno procesando a su propio ritmo la magnitud de lo que acababan de escuchar. Ricardo fue el primero en intentar recuperar el control. Se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el piso de madera con un sonido áspero que cortó el aire como una navaja. Esto es ridículo, dijo, pero su voz temblaba de una manera que traicionaba sus palabras. Esas grabaciones están sacadas de contexto. Papá, claramente alguien te está manipulando, llenando tu cabeza de ideas paranoicas. Alguien me está manipulando, repetí, y por primera vez en meses, permití que mi verdadera voz emergiera, fuerte y clara, sin rastro de la confusión fingida que había estado actuando. ¿Quieres decir cómo tú has estado manipulándome durante los últimos 6 meses? La transformación en mi tono fue tan dramática que Andrea se sobresaltó visiblemente. Rubén se inclinó hacia adelante, estudiando mi rostro como si estuviera viendo a un extraño. Orlando, murmuró mi hermana, suenas diferente. Sueno como realmente soy, respondí, enderezando mi postura, permitiendo que décadas de autoridad y experiencia se reflejaran en mi presencia. No como el anciano senil que Ricardo y Gabriela han estado describiendo a todo el mundo. Gabriela finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido estrangulado. Orlando, esto es absurdo. Nosotros nunca, jamás haríamos algo así. Te amamos. Eres familia. ¿Familia?, dije, y mi risa fue fría como el metal. ¿Es así como una familia trata a sus mayores? ¿Inventando episodios de demencia?
documentando supuestas confusiones para presentarlas ante un juez. Saqué otra carpeta, más gruesa que las anteriores, y la abrí dramáticamente sobre la mesa. Los documentos se esparcieron como cartas marcadas finalmente reveladas. Aquí está su documentación, continué, señalando página tras página de notas meticulosamente tomadas. Cada vez que supuestamente olvidé algo, cada momento de confusión que reportaron, cada episodio que usaron como evidencia de mi deterioro mental. Tomé una hoja específica y la levanté para que todos pudieran verla. Por ejemplo, el 15 de marzo. Según sus notas, yo había perdido mis llaves del auto y estaba claramente confundido sobre dónde las había puesto. Pausé, dejando que la tensión creciera. La verdad es que había escondido las llaves deliberadamente porque había escuchado a Gabriela susurrarle a Ricardo por teléfono que esperaba que yo tuviera un accidente automovilístico. Así podrían declarar que era peligroso para mí manejar. Gabriela se puso de pie tan violentamente que su silla se volcó hacia atrás. Eso es mentira. Jamás dije tal cosa. No lo dijiste, respondí calmadamente, sacando otro dispositivo de grabación. Porque tengo esta conversación también. Su rostro se descompuso completamente cuando presioné play y su propia voz llenó la habitación. Ojalá el viejo tuviera un accidente o algo así. Sería mucho más fácil que todo este proceso legal. Andrea se llevó ambas manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas de horror. Mónica se había puesto tan pálida que parecía a punto de desmayarse. Dios mío, susurró Rubén. ¿Qué clase de personas son ustedes? Ricardo intentó desesperadamente retomar el control de la situación. Esto es imposible. Nadie podría haber grabado esas conversaciones. Papá, alguien está jugando contigo, fabricando evidencia para separarnos como familia. Fabricando evidencia, dije, y mi voz se volvió peligrosamente suave. ¿Quieres decir cómo ustedes fabricaron evidencia sobre mi estado mental? Saqué un documento oficial y lo coloqué frente a él. Este es un reporte psicológico completo que me hice hace 2 semanas. 3 doctores diferentes, evaluaciones exhaustivas, pruebas cognitivas completas. El veredicto unánime, completamente cuerdo, con todas mis facultades mentales intactas, capacidad total para manejar mis propios asuntos. La sangre drenó del rostro de Ricardo como agua escapando de un barco hundido. Pero también descubrí algo más interesante durante esas evaluaciones. Continué, disfrutando del pánico creciente en sus ojos. Uno de los psiquiatras que contactaron ustedes para que testificara sobre mi supuesta incapacidad me reconoció. Aparentemente, Ricardo había estado enviándole reportes sobre mi deterioro durante meses, ofreciéndole una suma considerable por confirmar un diagnóstico que él nunca había hecho oficialmente. Eso es soborno, murmuró Mónica, finalmente encontrando su voz. Es exactamente soborno, confirmé. Y también es conspiración para cometer fraude, manipulación de evidencia médica, y varios otros delitos que Marco Antonio está documentando para presentar ante las autoridades. Gabriela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico, de una mujer que veía su futuro dorado evaporándose ante sus ojos. Orlando, por favor, suplicó, tienes que entender. Nosotros solo queríamos lo mejor para ti. Solo estábamos preocupados. ¿Preocupados? Interrumpí, mi voz cortando su súplica como una guillotina. ¿Estaban preocupados cuando planearon mantenerme sedado? ¿Estaban preocupados cuando discutían qué hacer con mi cuerpo si me resistía demasiado? Saqué la grabación más devastadora de todas, la que había estado guardando como mi carta de triunfo final. Esta conversación es de hace una semana, dije, mi dedo flotando sobre el botón de play, discutiendo qué harían si yo descubría su plan. La voz de Ricardo llenó la habitación, fría y calculadora. Si se da cuenta de lo que estamos haciendo, tendríamos que acelerar el proceso. Tal vez una emergencia médica, algo que requiera intervención inmediata. Andrea dejó escapar un sollozo quebrado. Ricardo, ¿cómo pudiste siquiera pensar algo así? No es lo que parece, gritó él, finalmente perdiendo toda compostura. Todo esto está manipulado. Papá, alguien está distorsionando nuestras palabras. Nadie está distorsionando nada, dije, levantándome y caminando hacia él con una autoridad que no había mostrado en meses. Estas son sus propias palabras, sus propios planes, sus propias conspiraciones. Y ahora toda la familia sabe exactamente quiénes son ustedes realmente. Me volví hacia los otros miembros de la familia, quienes me miraban con una mezcla de asombro y horror.
Durante meses he actuado como el anciano confundido que ellos necesitaban que fuera para justificar sus planes. He fingido olvidos, he pretendido confusión, he interpretado el papel del padre vulnerable que necesitaba ser salvado de sí mismo. Pero todo el tiempo, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, he estado documentando cada mentira, grabando cada conversación, recopilando evidencia de cada momento en que conspiraron para robarme no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era el silencio de la anticipación, sino el silencio del juicio final. El silencio de una familia que se daba cuenta de que nunca volvería a ser la misma. Y ahora, dije, mirando directamente a Ricardo, es hora de mostrarles exactamente qué he decidido hacer con toda esta información. El momento había llegado. Durante meses había estado construyendo hacia este instante, preparando cada pieza del rompecabezas que ahora estaba a punto de completar. Ricardo y Gabriela se veían como animales acorralados, sus ojos saltando desesperadamente por la habitación buscando una escapatoria que no existía. Siéntense, ordené, y por primera vez en esta pesadilla, mi voz llevaba la autoridad completa del hombre que había construido un imperio de $20 millones. Todavía no he terminado. Ricardo se hundió en su silla como un globo desinflado. Gabriela se enjugaba las lágrimas con manos temblorosas, su maquillaje corriendo en líneas negras por sus mejillas. El contraste con la mujer confiada y calculadora que había entrado a mi casa apenas una hora antes era devastador. Durante estos meses de investigación, continué, paseándome frente a la mesa como un fiscal presentando su caso final, descubrí algo más que sus conspiraciones y sus mentiras. Descubrí exactamente qué tipo de vida han estado viviendo con la expectativa de mi dinero. Saqué una nueva carpeta, esta más delgada pero infinitamente más dañina que las anteriores. Gabriela, dije, dirigiéndome directamente a ella, has estado comprando a crédito durante meses, ¿verdad? Ropa cara, joyas, tratamientos de belleza, todo cargado a tarjetas de crédito que planeabas pagar con tu parte de mi herencia. Sus ojos se agrandaron, finalmente entendiendo cuán profunda había sido mi investigación. Y Ricardo, continué, volviéndome hacia mi hijo, has estado promulgiéndoles a tus amigos de negocios que pronto tendrías acceso a capital familiar significativo. Has estado usando mi supuesta herencia como garantía para préstamos que aún no has recibido. ¿Cómo sabes? Comenzó él, pero su voz se desvaneció cuando se dio cuenta de que la pregunta solo confirmaba mis acusaciones. Sé todo, respondí simplemente. Sé sobre las deudas de tarjetas de crédito que ascienden a más de $200,000. Sé sobre los préstamos comerciales que Ricardo ha garantizado prometiendo una inyección de capital que vendrá pronto. Sé sobre la casa que ya escogieron para comprar en el exclusivo barrio de Las Lomas. Andrea se cubrió la cara con las manos, claramente devastada por las revelaciones que seguían surgiendo como agua de una presa rota. Pero esto es lo más interesante, continué, sacando un documento oficial que había estado guardando para este momento crucial. Descubrí que no solo planeaban robarme mientras estaba vivo, también han estado alterando documentos relacionados con mi testamento. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Incluso el sonido de la respiración parecía haber cesado. Ricardo, dije, colocando el documento frente a él, ¿quieres explicarle a la familia cómo obtuviste una copia de mi testamento original? ¿Y por qué contactaste a un falsificador de documentos para actualizarlo? Su rostro se descompuso completamente. Era la expresión de un hombre que acababa de darse cuenta de que no solo había perdido, sino que había perdido de una manera tan completa que no había posibilidad de recuperación. Papá, murmuró, pero no había palabras que pudieran arreglar lo que había hecho. El testamento que intentaste falsificar, continué inexorablemente, te dejaba todo a ti, por supuesto. Pero había un problema, no era mi testamento real. Era una versión ficticia que preparé específicamente para ver hasta dónde estarías dispuesto a llegar. Gabriela dejó escapar un gemido ahogado, finalmente entendiendo la magnitud de la trampa en la que habían caído. Mi testamento real, dije, sacando un documento certificado, fue actualizado hace 3 meses, después de que descubrí sus verdaderas intenciones. Le entregué una copia a Andrea, quien la leyó con ojos que se agrandaban con cada línea. ¿Qué dice?, preguntó Rubén, su voz apenas un susurro. Dice, respondí, mi voz resonando con una satisfacción que había estado conteniendo durante meses, que Ricardo Vallejo y Gabriela Morales han sido completamente removidos de mi testamento. No recibirán ni un centavo de mi patrimonio. El grito que escapó de Gabriela fue primitivo,
animal, el sonido de alguien que ve su futuro entero evaporándose en una sola frase. Pero hay más, continué, porque sabía que la verdadera justicia requería completitud absoluta. También he transferido todos mis activos líquidos a una nueva estructura legal que los hace inaccesibles para cualquier reclamación futura que puedan intentar hacer. ¿Qué significa eso?, preguntó Ricardo, su voz ronca con desesperación. Significa, expliqué con una calma que contrastaba dramáticamente con su pánico, que incluso si logran encontrar un abogado dispuesto a tomar su caso, incluso si de alguna manera convencen a un juez de que merecen algo de mi patrimonio, no habrá nada que reclamar. El dinero ya no está bajo mi nombre directo. ¿Pero a dónde fue?, gritó Gabriela, finalmente perdiendo toda pretensión de dignidad. Sonreí por primera vez en meses, una sonrisa que contenía todas las emociones que había estado reprimiendo: dolor, traición, ira, y finalmente, triunfo. El dinero, dije lentamente, saboreando cada palabra, se ha ido a financiar los sueños que María y yo nunca pudimos realizar juntos. Establecí un fondo para viajar por todo el mundo, para ver los lugares que ella siempre quiso visitar. Compré la casa frente al mar que siempre había sido nuestro sueño de retiro. Invertí en el negocio de arte que ella siempre quiso que empezáramos. La ironía era perfecta y devastadora. El dinero que ellos habían codiciado se había ido a honrar a la misma mujer cuya memoria habían profanado para justificar su codicia. También, agregué, disfrutando de la desesperación creciente en sus rostros, he establecido fondos educativos para mis nietos, los hijos que Ricardo ha mantenido alejados de mí durante años, que estarán disponibles para ellos cuando cumplan 25 años, siempre y cuando demuestren que no han heredado las características morales de sus padres. Esto no puede ser legal, balbuceó Ricardo. No puedes simplemente quitar a tu familia de tu testamento sin razón. ¿Sin razón?, pregunté, gesticulando hacia todas las grabaciones y documentos esparcidos por la mesa. Creo que tengo razones más que suficientes. Y Marco Antonio se aseguró de que todo fuera completamente legal y blindado contra cualquier desafío futuro. Me dirigí hacia la ventana, mirando el jardín donde María había pasado tantas horas felices, donde yo había escuchado por primera vez las conversaciones que revelaron la verdadera naturaleza de mi hijo. Pero la verdadera justicia, continué, volviéndome para enfrentar a toda la familia, no está en el dinero que no recibirán. Está en que todos ustedes, todos nuestros amigos, todos los que creían que era un anciano senil que necesitaba ser salvado de sí mismo, ahora saben exactamente quiénes son Ricardo y Gabriela realmente. Y mañana, agregué, mi voz adquiriendo un tono de finalidad absoluta, estas grabaciones, estos documentos, toda esta evidencia será entregada no solo a las autoridades legales, sino también a todos los contactos de negocios de Ricardo, a todos los amigos sociales de Gabriela, a cada persona que haya sido testigo de su actuación como familiares preocupados. El horror en sus rostros era completo ahora. No solo habían perdido el dinero, habían perdido su reputación, su posición social, su futuro entero. Papá, suplicó Ricardo una última vez, somos familia. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Familia, repetí la palabra como si fuera algo extraño y amargo en mi boca. Sí, fuimos familia una vez. Pero la familia no conspira para destruir a sus propios miembros. La familia no miente, no manipula, no planea sedación forzada de sus mayores. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos por última vez como su padre. Tú mataste a nuestra familia el día que decidiste que mi dinero era más importante que mi bienestar. Esta noche simplemente estoy enterrando el cadáver. 6 meses han pasado desde esa noche en mi comedor, y mientras escribo estas palabras desde la terraza de mi nueva casa frente al mar en la costa de Andalucía, puedo decir con certeza que Orlando Vallejo murió esa noche junto con su familia. El hombre que renació de esas cenizas es alguien completamente diferente, alguien que finalmente entiende lo que significa vivir libre de las cadenas del deber familiar mal entendido. La casa que compré aquí es exactamente como María siempre la había imaginado, paredes blancas que reflejan la luz del Mediterráneo, un jardín donde crecen los jazmines que tanto amaba, una vista infinita del océano que cambia de color con cada hora del día. Por las mañanas, cuando el sol se levanta sobre las aguas azules, le hablo a su fotografía sobre los lugares que hemos visitado juntos. París, donde finalmente caminé por los campos elíseos que siempre había querido conocer. Roma, donde me perdí deliberadamente en las calles empedradas que ella había soñado recorrer. Praga, donde escuché los conciertos de música clásica que habrían hecho llorar sus ojos de felicidad. Cada viaje, cada experiencia nueva, ha sido un acto de amor hacia su memoria, pero también un acto de liberación personal. He descubierto que a los 70 años es posible reinventarse completamente,
Es posible dejar atrás no solo el dolor sino también la persona que fuiste cuando ese dolor te definía. La transformación no fue inmediata. Los primeros días después de esa confrontación final fueron los más difíciles de mi vida. No por remordimiento, nunca he sentido un solo momento de arrepentimiento por mis acciones, sino por el proceso inevitable de luto que viene cuando una familia se desintegra para siempre. Andrea intentó contactarme varias veces durante las primeras semanas. Sus llamadas siempre seguían el mismo patrón, expresiones de shock por lo que había descubierto, seguidas de súplicas gentiles para que considerara la reconciliación. «Es tu hijo», me decía con voz quebrada. «Tiene que haber una manera de perdonar, de reconstruir». Pero perdonar no significa olvidar, y yo había aprendido la diferencia crucial entre amor familiar y autodestrucción emocional. En mi última conversación con ella, le expliqué algo que espero que algún día entienda. «Andrea, amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Ser familia no significa ser víctima». Ricardo y Gabriela desaparecieron de la ciudad dentro de las primeras 2 semanas. No huyeron exactamente, pero las consecuencias de sus acciones habían hecho imposible que mantuvieran la vida que habían estado construyendo sobre la base de mi dinero inexistente. Las deudas que habían acumulado, los compromisos que habían hecho, la vergüenza social de que toda la comunidad conociera sus verdaderas intenciones, todo se combinó para forzar una especie de exilio autoimpuesto. Marco Antonio me mantuvo informado sobre los procedimientos legales. Los cargos criminales procedieron como esperaba: conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, intento de soborno a profesionales médicos. Pero más devastador que cualquier consecuencia legal fue el colapso social completo de sus reputaciones. En una comunidad donde el respeto a los mayores es fundamental, lo que habían intentado hacer conmigo los convirtió en personas non gratas de manera inmediata y permanente. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó Marco Antonio durante una de nuestras últimas reuniones antes de mi mudanza a España. La pregunta me hizo pausar, no porque dudara de mi respuesta, sino porque quería asegurarme de que fuera completamente honesta. «Me arrepiento de haber confiado tanto», respondí finalmente. «Me arrepiento de haber sido tan ingenuo sobre las intenciones de mi propio hijo. Me arrepiento de los años que perdí actuando como el padre perfecto para alguien que nunca me vio como nada más que una fuente de dinero. Pero», agregué, mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad que pronto dejaría atrás, «no me arrepiento ni un segundo de haberlos expuesto. No me arrepiento de haber protegido mi dignidad. No me arrepiento de haber elegido mi propia libertad sobre su codicia». La mudanza a España fue más que un cambio geográfico, fue una metamorfosis completa. Vendí la casa donde había vivido con María, la casa que había presenciado tanto amor pero también tanta traición. Cada mueble, cada objeto, cada recuerdo fue cuidadosamente evaluado. Lo que honraba nuestro amor verdadero vino conmigo, lo que había sido manchado por la presencia de Ricardo y Gabriela fue donado o desechado. Aquí, en esta nueva vida, he descubierto versiones de mí mismo que nunca supe que existían. He aprendido español con una fluidez que me sorprende, no solo las palabras sino las emociones que vienen empaquetadas en un idioma diferente. He hecho amigos que me conocen solo como Orlando, el hombre gentil que vive en la Casa Blanca cerca del puerto, no como Orlando el padre traicionado o Orlando la víctima familiar. Las tardes las paso pintando, algo que nunca había intentado antes pero que María siempre me había animado a explorar. Mis cuadros son terribles técnicamente, pero cada pincelada es un acto de libertad, cada color una declaración de que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad. Por las noches, cuando el sol se pone sobre el Mediterráneo pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que ninguna fotografía podría capturar, me siento en mi terraza con una copa de vino local y reflexiono sobre el camino que me trajo aquí. No es nostalgia lo que siento, sino gratitud, gratitud por haber tenido la fuerza para rescatarme a mí mismo, para rechazar el papel de víctima que me habían asignado. Algunas noches, cuando la brisa marina trae el aroma de sal y jazmín, puedo casi sentir la presencia de María a mi lado. No como un fantasma o una aparición, sino como una confirmación de que las decisiones que tomé honraron no solo su memoria sino también el amor verdadero que compartimos durante 45 años. Ella habría entendido. Ella habría estado orgullosa de ver a su esposo elegir la dignidad sobre la falsa paz familiar. Hace un mes, recibí una carta de mis nietos, los hijos de Ricardo que apenas conocía porque él había limitado cuidadosamente nuestro contacto durante años. Aparentemente, ahora que son mayores, han comenzado a hacer preguntas sobre su abuelo, sobre por qué no lo ven, sobre las historias conflictivas que han escuchado. La carta era simple pero profunda. Abuelo, no sabemos toda la historia de lo que pasó entre tú y papá, pero nos gustaría conocerte. Si algún día quieres conocernos a nosotros también,
estaremos aquí. Es la primera vez en meses que he considerado regresar a México, no para reconciliarme con Ricardo, esa puerta se cerró para siempre, sino para conocer a estos jóvenes que llevan mi sangre pero que tal vez no han heredado la corrupción moral de sus padres. Pero esa decisión puede esperar. Por ahora, estoy contento de ser simplemente Orlando, el hombre que vive junto al mar, que pinta cuadros mediocres de atardeceres espectaculares, que habla español con acento mexicano a sus vecinos andaluces, que ha aprendido que la venganza más perfecta no es la destrucción del enemigo sino la construcción de una vida tan plena que hace irrelevante todo lo que intentaron quitarte. Mañana planeo visitar Granada, para ver los jardines de la Alhambra que María siempre quiso conocer. Llevaré su fotografía, como siempre hago, pero también llevaré algo nuevo, una pequeña libreta donde he estado escribiendo cartas que nunca enviaré a Ricardo, no cartas de perdón o reconciliación, sino cartas de agradecimiento. Porque, de una manera perversa, le agradezco por mostrarme exactamente quién era antes de que fuera demasiado tarde. Le agradezco por forzarme a redescubrir mi propia fuerza. Le agradezco por liberarme de la ilusión de que el amor familiar incondicional puede justificar cualquier abuso. Y sobre todo, le agradezco por darme la oportunidad de honrar verdaderamente la memoria de su madre, no a través de la tolerancia pasiva de la traición familiar, sino a través de la construcción activa de una vida que ella habría admirado. Mi nombre ya no es el padre de Ricardo Vallejo. Mi historia ya no está definida por lo que me hicieron o intentaron hacerme. Soy Orlando, el hombre que vive junto al mar, que encontró la libertad a los 70 años, que aprendió que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y mi historia apenas comienza.